ya que el test de ELISA aún no se incorpora en el inconsciente colectivo como un examen de rutina más. Eso no lo digo yo, lo dice el doctor Carlos Beltrán, quien es el jefe del Departamento de Infectología del Hospital Barros Luco Trudó. Con él vamos a reflexionar entonces respecto a las impactantes cifras que dicen que solo el 50% de los infectados con VIH están diagnosticados en nuestro país. Además, hay un alza del 74% de los casos en adolescentes, y eso es o sea, alarmante. Tal vez no se, por tantos temas de actualidad no se le ha dado el espacio que amerita una cifra como esta, una realidad como esta. Todos nuestros hijos entonces están en riesgo. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Buenos días, Cecilia, muchas gracias por la invitación. Oiga, usted es bastante crítico de las políticas públicas. ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Se ha bajado la guardia respecto a la prevención del SIDA, que en una época estuvo así como, que estaba muy presente como tema de conversación? Hay varios factores, Cecilia. Hay factores que tienen que ver con las políticas sanitarias, hay factores que tienen que ver con el comportamiento de la población, con la pérdida del temor al VIH-Sida, que actualmente es una condición tratable, antes ¿Sí? era una condición mortal, y eso hace que la gente no tome las medidas de prevención adecuadas, aunque se lo digan y aunque se lo refuercen en las campañas, no logran penetrar y generar un cambio en los comportamientos. Pero a ver, usted dice que hay una barrera social. Porque el test de ELISA que hace falta un poco de cultura, de información para saber que existe y que hay que hacérselo. Y entonces las clases tal vez más vulnerables no lo practican, no lo hacen. Bueno, hay un déficit tremendo en lo que nosotros llamamos el testeo, o sea, en la realización del examen del VIH, lo que lleva a cifras que son estimaciones, pero hay muchas evidencias que muestran que eso es así, y es que por cada persona que sabe que es portadora del VIH, hay una persona que también es portadora y que no lo sabe. Y eso tiene consecuencias muy importantes en la salud de esa persona y en el riesgo de transmisión. Por eso es que actualmente las políticas de prevención, impulsadas por la Organización Mundial de la Salud, apuntan a estrategias de prevención combinada, vale decir, seguir reforzando la educación, el uso del condón u otras medidas de prevención de tipo sociocomportamental, como podría ser la abstinencia, la fidelidad, pero también enfocan de manera muy importante el testeo, el hacer el diagnóstico en la población, que la gente que es portadora del virus verdaderamente lo sepa, se trate, y el tratamiento es una medida altamente efectiva en evitar el contagio. Una persona que no está en tratamiento tiene mucho más riesgo, o que no sabe su diagnóstico, mucho más riesgo de transmitir el VIH que una persona que sí lo sabe. Por eso nosotros estamos enfatizando que la gente se haga el diagnóstico y que el test se incorpore como un examen prácticamente rutinario cuando la gente se va a hacer chequeos de salud. O sea, así como a uno le piden el examen de no sé, del colesterol, todo eso, tendría que estar también el test de ELISA, pero lo hacen normalmente, doctor. No, el grado de realización Por del ejemplo, test es muy uno... bajo, muy bajo. ¿Sí? Sí, Ya. el número de test O sea, que se depende del necesita en Chile bueno, pero es ¿por 10 qué? veces lo que se está haciendo ahora. Pero ¿por qué usted no hace hincapié también en la actitud de sus colegas? Pues si uno va al médico y si el médico podría tener su iniciativa propia, decir, ¿sabes qué? Hay que hacértelo, y yo creo que uno se lo haría, ¿o no? Yo estoy de acuerdo y creo que usted tiene mucha razón en eso. Hay barreras al acceso al test. La gente no se motiva por ir a hacerse el test, y también hay barreras a la oferta del test. Los médicos, los equipos de salud en general, ¿Se olvida? digamos, no lo tienen incorporado como parte de los chequeos rutinarios, y Una que vergüenza. tienen un alto rendimiento. Perdón, una vergüenza. Así es. Ahora, ustedes dicen que hay un 50% solamente que está diagnosticado. ¿Cómo se calcula eso? Hay programas que hacen esas estimaciones, que se basan en prevalencias en ciertas poblaciones clave, y en la distribución de esas poblaciones en la población general. Esta es una realidad que es común a toda Latinoamérica, pero uno podría eventualmente desconfiar de esas estimaciones, pero hay otras evidencias que indican que esas estimaciones son reales. Por ejemplo, que el 40% de las personas que ingresan a control ingresan no
tardíamente, ingresan ya con enfermedad avanzada. Porque Y esas personas es... han estado infectadas y no diagnosticadas durante años. Claro, a ver, expliquemos algo, doctor, usted lo va a hacer como debe, como se debe, porque es el que sabe. Una cosa es ser portador y otra cosa es estar enfermo. Exactamente, el objetivo de todo esto, de aumentar el diagnóstico, es que las personas se diagnostiquen en etapa de portador del virus o de infección por VIH, llamémoslo así, y que no lleguen nunca a la etapa de enfermedad, que es la etapa de SIDA. Actualmente, como le digo, al momento del diagnóstico, el 40% ya está en etapa de SIDA. De hecho, los objetivos de la Organización Mundial de la Salud son, con políticas mucho más estrictas en términos de aumento del testeo y de colocar a la gente en tratamiento, es que al 2030 se llegue a declarar controlada la epidemia de VIH en el mundo, controlada, y erradicada la enfermedad, el SIDA, que la gente ya no tenga SIDA. No que se erradique el VIH, porque eso, la curación todavía es algo que se ve bastante lejano. Desgraciadamente. Estamos conversando con el doctor especialista en infectología, jefe del Departamento de Infectología del Hospital Barros Luco Trudó, el doctor Carlos Beltrán, a propósito de estas cifras que se han dado a conocer y que preocupan mucho. Esta alza del 74% también en el caso de VIH-Sida en los adolescentes. Este aumento ha sido registrado entre los años 2009 y 2013 en jóvenes de 15 a 19 años. O sea, uno podría decir, los jóvenes están más familiarizados con los temas de prevención, con la educación sexual, saben más, están en las redes sociales, pueden tener más acceso a la información y sin embargo no se cuidan. Las cifras siempre dependen de cómo se miren. Si usted compara respecto de 10 años atrás, el número de adolescentes entre 15 y 19 años que adquiere el VIH o que se diagnostica el VIH en los últimos años respecto de 10 años atrás ha aumentado al doble. Vale decir, si el año 2005 se infectaban 10 chicos, ahora se infectan 20. No puede ser. Eso mismo ocurre en otros grupos etarios. Ojo, esto no es solo un tema de adolescentes, también ha aumentado en un 100% el número de casos en mayores de 40 años, y fíjese que donde menos ha aumentado es donde más ha estado siempre concentrada la prevalencia de los casos de VIH, que es entre los 30 y 39 años. Ahí aumentó solo en un 50%, pero en las otras edades, los muy jóvenes y los mayores de 40, ha aumentado al doble. Eso le indica que de alguna manera las estrategias de prevención, no le digo que han funcionado al 100%, pero han penetrado mejor en un grupo etario que en los otros grupos etarios. ¿Qué cree usted? Esos son factores complejos. Yo creo que uno de los factores que influye es que las estrategias de prevención siempre han estado centradas en gente más bien joven, y los mayores de 40 años no, con toda certeza no se consideran en riesgo de adquirir el VIH. Y cuando usted no se considera en riesgo de adquirir el VIH, evidentemente que no adhiere a conductas sexuales seguras. Y en chicos jóvenes, a pesar que se han focalizado los esfuerzos de prevención y han incluido las personas más jóvenes, es evidente que estos esfuerzos de prevención no han penetrado. Ahora, recordemos que las campañas de prevención del SIDA siempre han estado rodeadas de algunas polémicas, ya sea o porque no había recursos necesarios, o por la temática, o por los grupos más conservadores que decían esto no se puede convertir en una campaña porque están promoviendo el uso del condón. Bueno, en fin, la iglesia también opinaba. En general, entonces uno podría decir que si hacemos un recuento histórico de las campañas de prevención del SIDA, usted diría que han estado mal diseñadas, no han dado los resultados que se esperaba. Usted le tiraría las orejas a las autoridades, independientes de los gobiernos, las autoridades públicas de salud. A ver, eso lo estuvimos analizando hace muy poco en un foro nacional que hicimos con la sociedad civil, con el Ministerio de Salud y con las agencias OPS, PNUD. En Chile se hacen campañas desde 1990. Desde 1990 se están haciendo campañas de prevención. Las campañas de prevención han tenido distintos enfoques, abstinencia, fidelidad, condón, aumentar el testeo, como se hicieron algunas campañas, y la de este año, que era del año pasado en realidad,
que estuvo enfocada exclusivamente en el uso del condón. Ahora, si uno va a las cifras duras respecto de cómo ha aumentado el número de casos nuevos, estudios que se han hecho de en qué porcentaje los chicos en su primera relación usan condón, vemos que las cifras se mueven entre el 40 y el 50%, y no es solo usar el condón para que sea efectivo tiene que ser usado sistemáticamente en todos los intercambios sexuales, y eso evidentemente no está ocurriendo. Ahora, yo le insisto, se pueden mejorar las campañas, se puede mejorar la educación en el uso del condón, pero se requieren incorporar otras estrategias de prevención, y esas otras estrategias de prevención pasan por el diagnóstico. Las personas que están diagnosticadas de VIH no solo desaparece el riesgo de transmisión cuando están en tratamiento, sino que adhieren mucho más a las medidas de prevención que las personas que no lo saben. Pero doctor, a ver, dos cosas. Por un lado, usted dice el diagnóstico, pero también hay que esperar que las personas que son diagnosticadas después tengan un comportamiento responsable, porque sabiendo que están diagnosticadas, pueden no tomar las medidas y contagiar a otros. Y el otro punto es que se ha centrado, ¿se acuerda cuando se centraba el tema solo en los homosexuales? ¿Ah? Y después resulta que las mujeres portadoras de SIDA es enorme, por lo tanto los niños que también nacen, ¿no es cierto?, con el virus. Entonces ya ha cambiado un poco esa mirada culturalmente de pensar que solo los homosexuales son los que corren riesgo. Sin duda. Bueno, son dos cosas. Sí es un hecho que las personas cuando conocen de su condición de portadores del virus, adhieren más a las medidas de prevención. O sea, si una persona sabe que porta el virus, yo digo en términos generales, en términos estadísticos, no niego que pueda haber casos en que esto no ocurra, pero en general adhieren más a las medidas de prevención y transmiten menos. Y segundo, como le digo, si esa persona además es colocada en tratamiento, la verdad es que ahí el riesgo se reduce prácticamente a cero. Y respecto a las poblaciones afectadas, usted también en eso tiene mucha razón, Cecilia. Antes esto se consideraba la epidemia rosa, la epidemia gay. Es cierto que sigue en Chile y en varios países de la región, esto concentrado principalmente en hombres que tienen sexo con hombres, en población transgénero, etcétera. Pero el VIH es una infección, como digo yo, democrática, afecta a todos los grupos poblacionales. El VIH es un tema en poblaciones originarias, el VIH es un tema en mujeres mayores de 40 años, el VIH es un tema en adolescentes heterosexuales, es un tema en inmigrantes, es un tema en reclusos, en distintas poblaciones. De hecho, se han identificado otras poblaciones clave. En niños, la prevención de la transmisión vertical del VIH es un programa que ha funcionado extraordinariamente bien, y Chile está a puertas de ser declarado libre de transmisión vertical del VIH, al igual que fue Cuba, de madre a hijo. La transmisión de madre a hijo, tal como fue Cuba hace poquito tiempo. ¿Cuba? Sí, Cuba fue declarado libre de transmisión vertical del VIH. ¿Cómo se logra eso? Esa es una estrategia diferente, pero que se basa en el mismo principio que nosotros estamos proponiendo para prevenir la transmisión sexual, que es darle tratamiento antirretroviral a las madres durante el embarazo, durante el parto, y suspender la lactancia. A las madres que son portadoras. Que son portadoras de VIH, para evitar que el virus sea adquirido por el recién nacido. Eso fue la primera evidencia científica que demostró que el tratamiento de las personas infectadas evita la transmisión. En un caso de la madre al hijo, y en estos casos, como está demostrado actualmente, también la transmisión sexual del VIH. Por eso el tratamiento es una medida de prevención muy importante. Ahora, deberían saber, me imagino, no, estoy segura que lo saben las autoridades de salud pública, ¿verdad? Que es más, se gasta menos recursos en prevenir que después lo que se gasta en, ¿no es cierto?, en curar o en tratar a los portadores o enfermos de SIDA. Estamos conversando, les reitero, con el jefe del Departamento de Infectología del Hospital Barros Luco Trudó, el doctor Carlos Beltrán. Pero doctor, usted me decía antes de salir al aire que hay un cuestionamiento a las autoridades de salud pública. Tal vez las campañas sí dicen ya, se puede prevenir con, ¿no es cierto?, todos los métodos que ya dijimos, pero tal vez la forma en que se hace, la manera audiovisual, el mensaje lleno de eufemismo o que sea poco directo, efectivo, puede estar, ha sido muchas veces criticado y puede ser la razón de que no genere esta conciencia necesaria. Sí, bueno, eso se ha analizado también
Y las campañas, la última campaña, comunicacionalmente es una campaña que está muy bien diseñada. Sin embargo, la exhibición de las campañas en los medios, los horarios de exhibición, los medios que se niegan a exhibirla, son una serie de factores que se van conjugando. La duración de las campañas, las campañas se exhiben durante algunas semanas y por lo tanto tienen una penetración parcial y un grado de reconocimiento de retención muy bajo. ¿Qué podemos hacer? O sea, usted dice la campaña no basta. No basta, eso está claro. Ya. Una campaña hecha durante 6 semanas o 12 semanas, una vez al año, con un grado de reconocimiento y de retención que debe estar del orden del 50%, no es suficiente. Se necesita una estrategia permanente. Eso es lo que se está trabajando ahora. Se necesita una articulación de voluntades entre las autoridades, la sociedad científica, las organizaciones de la sociedad civil, las agencias, para hacer políticas de prevención que logren el impacto que actualmente no se está logrando. Cecilia. Pero doctor, si usted estuviera acá al frente a la ministra de Salud, ¿qué le diría? Si tuviera acá a alguien de una sociedad científica, ¿qué le diría? Ya se los hemos dicho y hemos hecho reuniones con distintos actores en que se han ido consensuando propuestas que van a ser colocadas sobre la mesa en una misión conjunta que se inicia la próxima semana, en la cual se tienen que definir los compromisos en términos de diagnóstico, prevención y tratamiento del VIH para los próximos 5 años, y en los cuales el diagnóstico, el tratamiento, el reforzamiento de la educación y del uso del condón, con distintos enfoques de focalización, son temas prioritarios para lograr derrotar estas cifras que usted acaba de contar, Cecilia. Pero doctor, usted está hablando de manera políticamente correcta. A ver, en concreto, para que entendamos, porque esto suena bonito, pero ¿qué es lo que tiene que hacer? Invertir, poner más plata el Estado, ¿qué? Y además, ¿en qué lo que haga el Estado, en qué puede afectar o influir, digamos, en que en mi casa mi hija vaya y le pida al doctor, ¿sabe qué? Deme una orden para hacerme el test. Sí, sin duda. A ver, hay un tema que es relevante y que lo dice la Organización Mundial de la Salud, en este caso la Organización Panamericana de la Salud, que dice que los gobiernos de la región de Latinoamérica han despriorizado el tema del VIH y han asumido otras prioridades. Uno de los mensajes claros, y que a lo mejor no es políticamente correcto como quiere usted, Cecilia, es que debe volver a priorizarse el tema del VIH dentro de las políticas públicas, y por cierto que se requiere más inversión, no solo en tratamientos, sino que destinar más recursos a prevención. Fíjese que hay estudios que muestran que el retorno de la inversión, no me gusta hablar en estos términos porque yo creo que una vida humana no tiene precio, pero el retorno de cada peso invertido en prevención y tratamiento del VIH es de 15 veces lo que se ahorra en gastos de una persona que deja de adquirir el virus o de enfermarse como consecuencia del virus. Por lo tanto, es una tremenda inversión, una tremenda rentabilidad de la inversión, pero es una rentabilidad que es al mediano y largo plazo, y la inversión hay que hacerla ahora. Por eso es que en VIH, cuando hablamos de dinero puesto en prevenir y tratar el VIH, eso no es un gasto, eso es una inversión, y esa inversión hay que hacerla. Usted sabe, voy a aprovechar de pasar un aviso, porque la Fundación Santa Clara, que acoge a todos los niños que nacen con VIH, necesita recursos, es una fundación, van a realizar un desfile de alta costura el 1 de diciembre en el Hotel W, para quienes quieran colaborar. Y ahí está la hermana Nora Valencia, a cargo de estos niños. Ellos realizan una labor loable, notable. ¿Qué porcentaje de guaguas, de niños hay en Chile ya contagiados y que, bueno, ya no se logró esto de la prevención vertical, como decía usted? En Chile hay alrededor de 150 a 200 niños que viven con el VIH. Algunos de ellos ya han llegado a la edad adulta porque corresponden, como le digo, a casos que vienen desde hace muchos años. En los últimos años el número de casos nuevos de niños que adquieren el VIH por vía vertical, desde la madre, ha ido en disminución y, como le digo, se aspira a que el próximo año ya se logre estar por debajo de lo que se considera erradicación de la transmisión vertical, que es bajar del 1% de los embarazos en madres positivas. Ahora, ¿por qué estos niños tienen que estar en una fundación? ¿Por qué una hermana se tiene que hacer cargo de ellos, además? Bueno, una hermana, una fundación que requiere de recursos. ¿Por qué estos niños tienen que estar en este hogar? Yo antes le dije que el VIH era una infección democrática. Sí.
pero además de democrática es terriblemente representativa de los problemas que tenemos como sociedad. El VIH es una condición que surge de nuestro comportamiento, de la forma como nos estamos relacionando, de la forma como estamos enfocando nuestra vida sexual, en otros países incluso el uso de drogas, etcétera. Pero además traduce cómo nuestra sociedad reacciona hacia los demás, si lo hace en forma solidaria, si lo hace en forma discriminatoria, estigmatizante. ¿Cómo estamos en eso? Muy mal. Todavía discriminatorio. Todavía hay mucho estigma, mucha discriminación, incluso las personas que tienen ciertas orientaciones sexuales o cierta identidad de género, como por ejemplo las transgéneras, son terriblemente estigmatizadas y discriminadas, no solo a nivel de la sociedad en general, sino que cuando acceden a los servicios de salud. El otro día estuvo sentada ahí mismo la ministra de Salud, Carmen Castillo. Yo le pregunté justamente por estas cifras de que 4 días se contagia de SIDA un adolescente chileno. ¿Y sabe lo que me respondió? Que es muy probable que vuelvan las jocas. Sí, bueno, educación sexual en los colegios. Sí, es algo que yo lo he conversado, lo he escuchado, y tengo entendido que es algo que las autoridades están tratando de reponer con fuerza, pero yo creo que eso va en el sentido correcto. Hay que ver cuál es el diseño y la forma de implementación, pero le insisto, no basta. Claro, hay que hacer otras cosas también. Más, es una suma, ¿no es cierto?, de acciones. Ahora, por ejemplo, un niño que es portador del VIH, ¿es discriminado, no lo aceptan en un colegio? ¿Todavía? Bueno, eso es histórico, y esas situaciones todavía se dan, y todavía se da que una persona que es portadora del VIH, no hablemos si tiene o no la enfermedad, si está o no en etapa de SIDA, no quiere ser reconocida porque sabe que va a ser sujeto de estigma o de discriminación, o eventualmente puede perder hasta su trabajo, sus amistades, sus relaciones sociales. En los 2 minutos que nos quedan, entonces, ¿por qué no colaboramos para que no haya esta estigmatización y todo lo demás? ¿Cómo se contagia el SIDA? El VIH se contagia de 3 maneras: por transmisión sexual, por transmisión sanguínea, vale decir el uso de drogas, o puede ser también una transfusión sanguínea. Eso sí, ocurría cuando la sangre no se testeaba. Pero ahora y la tercera es de la madre al hijo. Esas son las 3 vías de transmisión que tiene el VIH. No se transmite por los besos, no se transmite por respirar, por dar la mano, por usar los cubiertos, por usar las toallas, no. Todavía hay gente que piensa eso. Exactamente. Y de ahí viene la discriminación. Entonces, el uso del condón es absolutamente necesario, y si no, no tener relaciones sexuales. Bueno, esas son las clásicas 3 estrategias de prevención: el A, la abstinencia; el B, la fidelidad, el Be Faithful; y el C, el condón. Pero la OMS ha agregado la D, que son las drogas, el uso de los tratamientos para prevenir la transmisión. Y actualmente ya no hablamos del ABC, sino que del ABCD. ¿Qué es el ABCD? Abstinencia, fidelidad, condón y uso de medicamentos antivirales para prevenir la transmisión. Respecto a la fidelidad, supongamos que yo me enamoro, pololeo 6 meses, 1 año, me caso, en fin, soy muy fiel, pero resulta que 2 años después se le detecta a la otra persona la presencia del virus. Ocurre. Mire, la abstinencia, la fidelidad y el condón solo funcionan cuando se practican en un 100% de los casos y por ambos miembros de la pareja. A usted no le va a servir, Cecilia, que su pareja le diga: yo te soy casi fiel. El 90% de las veces te soy fiel. Eso no es suficiente. No, pero puede haber contraído, digamos, el virus antes de casarse, antes de tener la relación, antes de tener la... Fíjese que en otros países, cuando una persona va a casarse o a hacer un acuerdo de bien común, ya que está de moda eso, se le hace el examen del VIH. Obligatoriamente. Antes de... Y bueno, no hablemos de casarse. Lo que nosotros le recomendamos a nuestros estudiantes, a nuestros alumnos, es que cuando están empezando una relación de pareja, se hagan el examen del VIH. ¿Sabes qué? Antes de cualquier cosa, muéstrame el examen. Exactamente, y más que una cosa de mostrar el examen, que sea una iniciativa y algo que esté promovido. Y lo otro que hay que tener súper claro, Cecilia, si esto no es solo, le insisto, no es solo para los gays, no es solo para los chicos jóvenes, tienen que tenerlo en muchas familias dicen: sí, no, pero este es un problema fuerte. A mis hijos nunca, y de repente salta con que el hijo sí lo tiene,
o la madre, o el padre, o ella, o aquella misma persona, sin que necesariamente haya tenido una conducta promiscua, como se hablaba antes. Esto es algo mucho más transversal y tiene que quitársele esa estigmatización de asociarlo a la promiscuidad o a ciertas conductas sexuales. Le agradecemos al doctor Carlos Beltrán, jefe del Departamento de Infectología del Hospital Barros Luco Trudó. Interesantísimo tema. Atención entonces, prevención. No se olviden. Examen, no se olviden. Gracias, doctor. Gracias, Cecilia. Un placer estar acá. Las 10 de la mañana, vamos inmediatamente a las 11 de la mañana, perdón, a las noticias del diario de Cooperativa. Rodrigo Vergara nos cuenta lo que está pasando a esta hora. Sí, tal cual, Cecilia, en el Congreso primero, con contacto con Jorge Espinosa Cuellar, se anticipaba la aprobación de varias comisiones investigadoras allí. Jorge. En efecto, se acaban de aprobar 3 comisiones investigadoras a falta de una. La primera de ellas, la que dice relación con el fraude en el ejército cometido con recursos de la ley reservada del cobre.